Bueno, los tremátodos, chicos, como ya lo mencionaron ustedes, son parásitos planos, pertenecen también al filo de los platelmintos, es decir, se encuentran en el mismo grupo donde se encuentran los céstodos, a excepción de que los céstodos y los tremátodos son dos grupos distintos. Ahora, la mayoría de los tremátodos tienen ciclos de vida muy complejos. A diferencia de los cestos, que nada más tenían un huésped intermediario, que en este caso eran las vacas o los cerdos, los tremátodos tienen hasta 3 huéspedes intermediarios. Sin embargo, el huésped que tienen en común todos ellos son los moluscos o los caracoles. Ahora, la clase o grupo de tremátodos que infectan al hombre pertenecen a la clase Diginea. Y los géneros que realmente vamos a encontrar siempre en las infecciones parasitarias van a ser el género de la fasciola, el Paragonimus y el Quintostoma. Ahora, ¿sí me siguen todos? Sí, Sí, Ok. Esta sería la foto de una fasciola hepática, que sería el trematodo más, pues no más común, pero sí el que tiene mayor importancia médica. ¿Por qué? Pues porque se aloja en el hígado. Ahora, ¿qué otros tipos de tremátodos encontramos en lo que es el cuerpo humano o que puedan infectar a las personas? Tenemos diferentes. Tenemos a las fasciolas hepáticas, que sería como esta. Tenemos a los paragónimos, que son estos. Tenemos a los gusanos del género Quintostoma, que serían estos. Y tenemos al género Clonorchis, que sería este. Ahora, cada uno de estos gusanos, o de estos parásitos, mejor dicho, van a tener un lugar donde se van a alojar. Algunos se alojan, por ejemplo, en el hígado, como es el caso de las fasciolas, y tienen unos síntomas característicos. Otros se alojan en los pulmones, como es el caso del Paragonimus, tiene otro tipo de síntomas. Otros se alojan en el intestino, como es el caso de otro tipo de tremátodos. Algunos se alojan incluso en la vejiga, como el Clonorchis, otros en el útero, en las venas, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo, digamos, del parásito, va a ser la sintomatología que va a presentar. Por eso es muy difícil a veces diagnosticar ese tipo de parasitosis. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta mucho el ciclo de vida del parásito. Ahora, cada ciclo de vida de los parásitos, en este caso, hablando específicamente de la fasciola hepática, es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque además de que tiene más de un intermediario, pasa también por varios estadios de vida. Supongamos que tenemos a una persona infectada con este parásito. El parásito va a desechar los huevos a las heces y estos van a salir del huésped. Los huevos van a llegar a un lugar donde haya agua, donde se encuentre agua. Ahí van a eclosionar en larvas que tienen cilios llamadas miracidios. Estas larvas tienen la característica de que pueden reproducirse asexualmente y pueden infectar más organismos. En este caso, el primer organismo que van a infectar son los caracoles o los moluscos. Dentro del molusco, la larva se va a enquistar en los tejidos y va a pasar por 3 estadios. El primero es un esporoquiste, el segundo es una redia y finalmente una cercaria, que sería un parásito con un flagelo. Ahora, esta cercaria, cuando llega a este estadio, va a abandonar el cuerpo del caracol y va a enquistarse en plantas acuáticas. ¿Qué tipo de plantas? Pues pueden ser muchas. En el caso de los humanos, para que se pueda infectar un humano, son los berros. No sé si han conocido alguna vez los berros o las plantas acuáticas llamadas berros. yo no. no. Ok. Realmente son plantas que la gente consume. Ahorita les pongo una imagen de ellas. Serían estos que están aquí. No sé si los conocen. Mm, No, nunca los había visto, la verdad. Bueno, son plantas, digamos, que son comestibles,
que se utilizan y se cultivan generalmente en lo que es Asia. Y es ahí la importancia de esta parasitosis porque muchos de estos parásitos son, digamos, endémicos del continente asiático. Entonces, tenemos, por ejemplo, contaminación de, de estos en lo que es, por ejemplo, África, Asia, Centroamérica, y cada uno de estos géneros, que por ejemplo es el Paragonimus, el Clonorchis, la Fasciola, va a tener como un sitio específico para, pues sí, un sitio específico endémico en el mundo. En el caso de México, la Fasciola no es tan conocida como tal, porque no es endémica de México, pero sí se han llegado a dar casos. Pero en esta planta, la cercaria se va a enquistar nuevamente y se va a convertir en una metacercaria. Entonces, al consumir esta planta contaminada, vamos a contraer la metacercaria y esta va a eclosionar en el duodeno y finalmente va a convertirse en un adulto que va a infectar lo que es el hígado y se va a alojar en lo que son los conductos biliares. Esa es la forma en la que completaría su ciclo la fasciola hepática. Ahora, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad o esta parasitosis aquí en México? No es tan frecuente, no es muy frecuente porque realmente aquí en México no se acostumbra a plantar berros o este tipo de plantas. Entonces realmente no es muy endémica de aquí. Sin embargo, hay parásitos de este grupo que sí son endémicos de México. Pero, por ejemplo, bueno, México mágico, les gusta mucho la herbolaria y cosas así. No influiría poquito. Es que, bueno, la forma en la que se adquiere el parásito es consumiendo plantas que tengan las metacercarias o plantas infectadas con estos ya parásitos enquistados. Y realmente a veces en la arbolaria lo que se hace es usar las plantas y las muelen. em, a veces las usan como remedios tópicos. Y no siempre son las plantas que tienen la metacercaria, pueden ser plantas de otro tipo. Para que se pueda contraer esta infección, son plantas que tienen que ser acuáticas, básicamente, que se encuentran como en arroyos o cerca de ríos. Entonces, realmente muchas personas, o al menos aquí en México, no se acostumbra como a cultivar ese tipo de plantas. Bueno, sí, pues de alimentos. Muy bien. Exacto, son más consumidos en Asia. En Asia es donde se consume más este tipo de plantas. Sin embargo, pues no está exenta aquí México de contraerse la infección. Ahora, el quintostoma, o el género quintostoma, tiene diferentes especies, pero básicamente su ciclo de vida es un poquito más, bueno, es diferente al de la fasciola hepática. ¿Cómo inicia? Igual. El quintostoma, a diferencia de la fasciola, se va a alojar en lo que es la vejiga, en algunos casos el útero, la próstata, toda esa región. No se va a alojar en el hígado como la fasciola. Pero este organismo lo que va a provocar es, su forma de infectar es a través de la piel. Ujú. Tenemos al parásito en lo que es la vejiga, igual, libera las heces al medio acuático, las larvas se convierten en miracidios, infectan a los moluscos, aquí se enquistan, forman esporoquistes, después forman cercarias y estas cercarias nadan libres en el agua. Alguna persona que esté en contacto con el agua, donde haya estos parásitos, generalmente es en países tropicales o del medio asiático, van a contraer el parásito a través de la piel, el parásito va a infectar y va a entrar por la piel. Las cercarias pierden la cola, se transforman en esporoquistes, entran al sistema circulatorio y alcanzan lo que es finalmente el hígado, donde se convierten en adultos. Y después de que se convierten en adultos en el hígado, nadan hacia lo que es las venas mesentéricas, el intestino grueso, para llegar a la vejiga, a enquistarse y donde liberan los huevos. Y vuelve a iniciar otra vez el ciclo de vida.
Entonces, si se fijan, aquí la forma infectante es simplemente ponerse en contacto con las cercarias de este parásito. Los paragónimos, que realmente este sí es un parásito que es endémico de México. Tenemos a Paragonimus mexicanos. Es un parásito que se va a contraer precisamente por comer crustáceos mal cocidos. Todo lo que son camarones, langostas, cangrejos mal cocidos es la forma de adquirir el parásito. Ciclo de vida igual. El ciclo de vida es igual. Básicamente lo que va a pasar es que en el hígado, perdón, en el pulmón es donde se va a alojar este parásito. Así que, como tal, los síntomas van a ser distintos a los dos parásitos que ya vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo creen que liberen los huevos este parásito? Los huevos generalmente son liberados a través del esputo de los pulmones. El esputo sube por lo que es la tráquea y luego vuelve a ser deglutido por el esófago y es cuando llega ya al intestino delgado, grueso y finalmente sale. Igual, mismo ciclo de vida hasta los miracidios. Infectan a los caracoles. Los caracoles, finalmente, después de que se convierten en cercarias, invaden a lo que son los crustáceos, no se convierten en metacercarias, y los crustáceos crudos son consumidos por las personas. Es la forma... Doctora, Mande. Mande. ¿cuál es la razón por la que el pH del estómago, bueno, de los jugos gástricos no desmadra estos, pues, parásitos? Porque, porque como están enquistados, tienen una coraza, entonces prácticamente esta coraza es resistente. Bueno, no es coraza, es como pues sí, como un quiste. Entonces, este quiste es resistente a los jugos gástricos. Sin embargo, los jugos gástricos tienen el papel de romper esta coraza para que el parásito salga. Ok, Entonces, ok. es por eso que no como tal, no alcanzan a, pues sí, a dañarlo. Más bien lo ayudan a salir al cuerpo. Ok, gracias. Ok, el otro género que tenemos de este tipo de parásitos son los clonorquis. Los clonorquis son parásitos también que infectan en este caso a lo que es la vesícula biliar. Y este parásito se alimenta principalmente de bilis, la bilis del cuerpo. Ahora, este parásito es importante porque puede predisponer a la aparición de un en la región de la vesícula. La infección puede provocar también bueno, esta infección más bien es como la más común en todo el mundo y esta se da por comer pescados de agua dulce con el parásito. ¿Cómo es el ciclo de vida? Es más o menos igual, a excepción de que tiene dos intermediarios, que son los caracoles y los peces. La persona infectada libera los huevos al medio. Aquí los huevos se eclosionan, se convierten en miracidios, llegan al caracol, aquí se transforman en esporoquistes, redias y cercarias. Las cercarias nadan libremente hasta lo que son los peces donde los infectan. Ahí se convierten en metacercarias y la persona se come al pez contaminado. Y es como se contrae el parásito. Este parásito se va a alojar, ya dijimos, en lo que es la vesícula biliar. ¿Qué son los miracidios? Son las larvas con cilios. Eso es lo primero que sale de los huevos. Generalmente se parecen mucho a los adultos, pero en una versión como chiquita. Y siempre van a preferir a los caracoles para completar su ciclo. Posteriormente se transforman en esporoquistes y en cercarias, que son las larvas con flagelo, con cola. En este caso hablamos de la fasciola hepática. Son estadios de la fasciola hepática. Y la metacercaria, que es ya el adulto de alguna forma enquistado y listo para liberarse. A ojos mortales, que no sean tan expertos, a lo mejor si viéramos esto en el microscopio, podríamos pensar que es un huevo, pero realmente los huevos tienen otra morfología muy distinta.
Bueno, esta es la morfología del adulto. Tenemos lo que es la boca, tenemos un intestino, bueno, un sistema digestivo que es bifurcado, es decir, que parte en dos lados, y también que es ciego, es decir, tiene un final. Tenemos los testículos, los ovarios, donde se autofecundan o pueden reproducirse sexualmente entre dos gusanos. Tenemos a los oviductos, los canales excretores, los vasos eferentes y todo lo que es el sistema reproductor. Esta es la morfología de los huevos. Si viéramos al microscopio, esta sería la morfología que tendría un huevo de algún tremátodo. Son muy similares entre todas las especies de los tremátodos, excepto por algunas que sí tienen ciertas diferencias. Pero la característica fundamental es que tienen un opérculo en la parte superior, que sería este de aquí, y una envoltura que sería esta parte de aquí. Son de forma elipsoide, tienen realmente 130 micrómetros de tamaño. Si lo tiñéramos con Lugol se vería como de un amarillo o un pardo oscuro. Tienen una doble membrana y un contenido de masa de células voluminosas granulosas, que serían como por ejemplo estas que están aquí. Se pueden observar diferentes células. Ahora, los huevos de Quinorquis serían como estos. Si se fijan, son diferentes a los de la fasciola, pero realmente se parecen muchísimo. Solamente que el opérculo es más pronunciado, parece como una tapa, y la envoltura o la protuberancia está ahora sí que en todo el huevo, a diferencia de la fasciola, que nada más lo tiene en un lado. Si se fijan, aquí no lo tiene, y aquí sí lo tiene. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Sí, Ok. Tenemos a los huevos del quintostoma, que realmente, bueno, pues aquí sí son diferentes a los demás. Tienen una pequeña espina, que es lo que los diferencia del resto de este grupo. Pero aquí podemos ver, en lugar de ver como tal las células que veíamos en lo que es la fasciola hepática, vemos aquí ya a la larva lista para eclosionar. Aquí está la larva. Vemos aquí al miracidio. Y tenemos a los huevos de Paragonimus, que también realmente se parecen un poco a la fasciola hepática, pero aquí vemos a lo que es el cigoto como tal y al vitelo, que el vitelo es, digamos, el alimento de la larva hasta que eclosiona. Tenemos a lo que es el opérculo y la protuberancia un poco más gruesa que el resto de las especies. Se fijan, aquí no está tan gruesa la protuberancia, aquí sí está gruesa. Y el opérculo está casi imperceptible. ¿Qué síntomas tiene esta infección? Bueno, pues varía. Va a variar dependiendo obviamente de la especie. Pero hablando específicamente de la fasciola, tenemos 3 tipos de infecciones. Una infección aguda, una infección crónica y una infección grave o retardada. En la aguda podemos encontrar dolor abdominal, hepatomegalia, náuseas, vómitos, fiebre. Tenemos urticaria, eosinofilia. Los eosinófilos, chicos, son los glóbulos blancos del sistema inmunológico, que son, digamos, los específicos para atacar en infecciones, digamos, parasitarias. Cuando hay una parasitosis, generalmente siempre tener eosinofilia en una biometría hemática es un indicador de alguna parasitosis en algún lugar, ya sea de algún céstodo, algún nemátodo, algún protozoario. Siempre que hay algún parásito en el cuerpo va a haber eosinófilos elevados. Tenemos malestar general, obviamente por la hepatomegalia, pérdida de peso y lesiones en lo que es el hígado. Esta sería, bueno, serían 2 fasciolas hepáticas en lo que son los conductos del hígado. Si se fijan, tiene la predilección por este órgano.
Y una infección crónica es aquella que puede, digamos, tenerse sin presentar síntomas por algún periodo de tiempo hasta que presentan los síntomas, o en otro caso es aquella infección que no se ha curado completamente y que persiste, es decir, que no se elimina el parásito completamente. Aquí puede provocar dolor abdominal, ictericia por obstrucción en el hígado, es decir, incrementa lo que son las aminotransferasas, pancreatitis, colicistitis o piedras en lo que son la vesícula biliar. Y tenemos también la infección grave, que es cuando ya el hígado empieza a tener cirrosis, y tenemos lesiones ectópicas, que serían como estas que están aquí. Realmente ya sería un órgano de una persona fallecida por este tipo de parasitosis. Y en estas lesiones es donde se aloja generalmente el parásito, así que realmente la persona estaba pues infestada de parásitos. ¿Cómo es que una persona puede llegar a esto? Pues porque generalmente el parásito a veces no se detecta a tiempo, continúa reproduciéndose. En algunos casos, más parásitos se quedan en el hígado, otros huevos salen, pero a veces hay una infección recurrente que sería como por ejemplo esta. Doctora, Mande. entonces, por ejemplo, ahí sería, por ejemplo, que llegan los huevos y se implantan, como quien dice, en la pared y a través del vaso sanguíneo se va alimentando y eso como van creciendo y ahí se quedan. No, eso sería más que nada como en los cestos. En este caso, este parásito se alimenta de lo que es la bilis del hígado. Se alimenta de todo, de ese órgano. Bueno, hablando de la fasciola, en el caso de los clonorquis o de los quintostomas, pues tiene otro tipo de alimentación, dependiendo del órgano que tengan. Sí hay tremátodos que se enquistan en lo que es el intestino, pero en este caso, hablando de este en específico, no. Es por eso que es complicado realmente diagnosticar este tipo de parasitosis. Sobre todo hay que tener mucho el historial del paciente. Hay que hacerle preguntas muy específicas, porque realmente un paciente que presenta estos síntomas, pues también podría confundirse con otro tipo de afección. Por ejemplo, no sé, ¿Y los que se implantan? Los que se implantan, bueno. ¿En el intestino se ve igual? No, por ejemplo, los que se implantan en el intestino serían la fasciolopsis, que sería otro tipo de tremátodo, muy similar, sería prácticamente, muy similar a este. No es la especie que marca aquí, pero sí es el mismo género. Entonces, estos serían los que se implantan en el intestino. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, primero, antes de hacer el estudio, ¿qué preguntas le harían a su paciente para sospechar esta parasitosis? O para confirmar esa parasitosis. Pues es que, primeramente que nada, si no ha salido como de viaje, ¿no? Si no estamos en un área en el que con el que pueda haber parásitos de este tipo. Exacto. Primero hay que preguntar si ha salido de viaje. Como les mencioné, este parásito no es, pues, endémico de aquí de México. ¿Qué otra pregunta le harían a sus pacientes? ¿Qué alimentos consumió si es que salió de viaje a algún lugar donde esté ese parásito? Ok. ¿Qué alimentos podrían ser? ¿Y otras qué? ¿Qué alimentos podrían ser? Mariscos, crustáceos. O vegetales muy acuáticos. Así es. Mande, alguien me hablaba. Pero también sobre esas preguntas, también podemos ver, por ejemplo, el tipo de coloración que tiene, pues se dice que se alimenta de la bilis, como el coloración de piel, ¿no? ¿Qué tipo de coloración verías? Como amarillento, verdoso, no sé. ¿Qué pasa cuando un paciente presenta ese tipo de coloración? ¿De qué indicio o qué afección está teniendo en el cuerpo? Cuando se ve amarillo, pues. Un probable daño hepático. Un daño Cuando hepático. están aumentadas las bilirrubinas.
Exacto, es un aumento en lo que es la bilirrubina. Es que no necesariamente cuando tenemos ictericia significa que tenemos una afección hepática. Mm, Sí, sí. bueno, es como el síntoma principal a lo que se le, digamos, eh, adjudica el signo, pero sí, o sea, no es como tal algo como una ley, digamos, que sea ¿cómo le diré? Así que sea solamente para daño hepático. A veces hay bilirrubinas que son elevadas y en algunos casos, por ejemplo, hay tumores que obstruyen, digamos, el hígado, pero no como tal hacen que haya un daño hepático, sino simplemente que los conductos del hígado están obstruidos y por lo tanto las enzimas empiezan a aumentar. Pero si quitamos el tumor o la obstrucción, el hígado vuelve a funcionar normal y no hay daño como tal permanente. Entonces, por eso que no es como tal em, pues sí, un síntoma definitivo. Sin embargo, en este caso, hablando de la fasciola, porque acuérdense que hay más parásitos, la fasciola sí provoca el daño hepático. Ya lo vimos aquí en la imagen. Esto sería ya un daño hepático pues muy grande. Sí. Sí. Sí, Ok, entonces, bueno, suponiendo que ya le hicieron las preguntas al paciente, ¿cómo lo diagnosticaríamos? Podemos diagnosticar los anticuerpos. Hay que diagnosticar el anticuerpo Y contra los parásitos. Eso ya se hace en un laboratorio inmunológico. O en este caso podemos buscar huevos en las heces, que es lo que pues, haríamos en el laboratorio, para buscar ese tipo de huevos. ¿Cómo serían los huevos? Pues serían así, más o menos. Así serían los tipos de huevos. Ahora, ¿qué examen de laboratorio es el preferido? Bueno, hay un examen que se utiliza en el laboratorio, que es el de sedimentación. Tiene una metodología distinta al que haríamos nosotros en el laboratorio, en clase, en el que los sedimentos o los huevos de parásitos se irían al fondo y el resto subiría. Este sería como el preferido para diagnosticar huevos. ¿Qué tratamiento se le da a esta parasitosis? Bueno, es diferente en cada país y obviamente dependiendo de la parasitosis, pero se le da un medicamento que se llama ticlabendazol o posiblemente también la nitoxamida, pero el preferente es el de clamendazol. Se da una dosis de 500 miligramos, perdón, por 7 días y en este caso es el más efectivo para eliminar el parásito. Hay gente que utiliza el albendazol, pero el albendazol no es como el más indicado porque en humanos como tal, después de un tiempo puede llegar a ser muy hepatotóxico y si el hígado ya está dañado por el parásito, pues sería peor para el paciente. Y en este caso es un medicamento que no va a matar al parásito de hambre, lo que va a hacer es matar al parásito directamente. ¿Se acuerdan que el medicamento pues para los estos es eliminar el parásito matándolo de hambre? En este caso es matar al parásito directamente, no paralizarlo. La prevención. Bueno, la prevención es muy simple. Básicamente es la misma que en todas las parasitosis. Es desinfectar los vegetales acuáticos que vamos a comer. Es cocer muy bien lo que son los mariscos, el pescado, no comer pescado crudo, sobre todo en áreas endémicas como lo es Asia, Japón, Tailandia, China, todo ese lado que es como la zona asiática, es muy frecuente adquirir esta parasitosis. De hecho, creo que les pasé en Edmodo 3 libros más o menos de parasitosis y en uno viene un atlas creo que de enfermedades tropicales y viene esta parasitosis también. Ahí viene de hecho también lo que son los berros y cómo se vería eh, los pacientes con esta parasitosis. Ahorita lo pongo. Bueno, la práctica, chicos, pues ya saben, era el mismo procedimiento que con los céstodos. Íbamos a colocar la
las muestras de heces en cada lado de un portaobjetos. A una le íbamos a poner lugo, la otra no. Y vamos a homogenizar con un hisopo y a poner los cubreobjetos y observar al micro para buscar parasitosis. También yo les iba a pedir, aunque ya no sé realmente cómo vamos a trabajar llegando, no sé cuándo regresemos a clase. ¿Alguien sabe? ¿O qué les han dicho a ustedes? Es que vamos a seguir trabajando en línea hasta Mayo. normalmente las vacaciones acaban el 20, entonces el 20 regresaríamos aquí en línea, doctor. Sí, es también lo que me comentaron a mí, pero no sé si ya va a ser así hasta que se acabe el semestre o hasta... Pues Vacaciones que no han semestrales. dicho nada concreto, pero ya hasta dieron fechas de exámenes por Sí, o sea, las Edmo. fechas siguen igual, o sea, como si estuviéramos en presencial, siguen igual las Sí, fechas. Lo que sí no sé es lo mismo, es lo que les digo, no sé si vamos a regresar o no, porque pues, o sea, que todo depende de cómo controlen sí, el contagio. Creo que la escuela está dependiendo de eso, o sea, de que las ujú, autoridades le digan que ya podemos regresar. sí. Pues ahorita realmente es como la época en la que, bueno, o la semana en la que vas a ver más contagios. Este, entonces realmente, pues es por eso que no podemos ahorita salir ni a la esquina de la tienda. Esta semana y la otra. ¿Mande? Ya nos pusieron ley seca, ya no podemos salir a nada. Pues no. ¿Y para qué quieres tomar ahorita? No hay mucho que celebrar. Bueno, yo el material que les iba a pedir para esta práctica, además de las heces, era si podían traer caracoles del huerto de su casa o de algún lugar donde ven que hay como plantas acuáticas. Trajeran caracoles para buscar las cercarias dentro del caracol. O si no, podrían traer muestras, en este caso, de animales que se estén alimentando de plantas como acuáticas. En este caso podrían ser pues vacas, borregos, em, así, animales que estén como sueltos en el campo. Les digo, es difícil encontrar ahorita este parásito porque sí es muy endémico de Asia, pero pues no, podemos encontrar otro tipo de parásitos del mismo género. Ok. Ahorita Sí, no está bien. pasa nada.